¿Qué tal, alumno de sexto de primaria? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa, parte uno. No olvidar que tienen un máximo de 36 horas para poder entregarme las actividades al siguiente número 9834391133. De igual manera lo estaré colocando en la publicación mi número en un acceso directo para que me ubiquen en WhatsApp. Recordar hacerle margen a las hojas y copiar todo lo puesto en las diapositivas. Sin más que decir, comencemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un fuerte movimiento político y social que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804, que culminó por completo con un golpe de estado impuesto por el Imperio Napoleónico, que más adelante hablaremos de la era napoleónica. Este movimiento tuvo como protagonista a opositores y partidarios del antiguo sistema político, conocido como Antiguo Régimen, y fue el causante de diversos encuentros violentos a través de Francia y otras partes de Europa. La Revolución Francesa logró poner un fin al absolutismo y al feudalismo en Francia. Recordar que el absolutismo era todas las normas, todo el Estado, todo era dirigido por una sola persona y esta era el rey, mientras que el feudalismo era el sistema de tierras. Mientras más tierras tenías, tenías mucho más poder. Y también gracias a dicha revolución comenzó un nuevo régimen político en el cual la burguesía fue apoyada por las masas populares, convirtiéndola así en la fuerza predominante de Francia. Esta revolución se caracterizó por la búsqueda de derechos y libertades para la sociedad. Fue impulsada con el lema de libertad y fraternidad y persiguió la soberanía popular. Así, la Revolución Francesa dio comienzo a una nueva época, definida como la Edad Contemporánea, la cual estableció el principio de lo que se conoce como democracia moderna. Democracia es que todo el mundo puede participar. No solo estamos regidos por un sistema mayor o los reyes o una persona, sino todos. Tenemos en el antecedente tenemos al antiguo régimen, que se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la revolución dicha. Este estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como las injusticias, desigualdades y los privilegios que constituyeron a los reyes. La causa verdadera de la Revolución Francesa fue esta: quiso liberarse de este antiguo régimen que era una opresión para los ciudadanos, ya que solo el rey decidía, solo él era encargado de todos los poderes del Estado. En ese entonces estaba Luis XVI. Y en eso afirma este rey que el Estado es él, o sea, el Estado soy yo, dice. Claro, porque era absolutista. Entre las causas tenemos a nivel económico. Desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las características siguientes: el monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente al clero y la nobleza. Ahora vamos a hablar en nivel social que representaban estos estados. Pago de impuestos como otro tipo de impuestos fiscales exclusivamente para el tercer estado o el estado llano, que ahora vamos a hablar de ellos. Decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción, como la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a tales causas los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio. Excesivo derroche de dinero fiscal en el sostenimiento principalmente de la Corte de Versalles. A nivel social, la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios se distinguían en tres clases sociales: el clero, nobleza y estado llano, como hemos mencionado anteriormente, siendo las dos primeras privilegiadas. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia como a sus cuantiosas riquezas,
Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia, y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos, o sea, a las ofrendas, que aportaban los fieles como a la exoneración de pago de impuestos. O sea, no solo le daban ofrendas, sino también los exoneraban de sus tributos. Se dividían en alto y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban solo era para el alto clero, formado por obispos y abades, quienes eran mayormente de origen noble y vivían en Versalles, en la corte del rey, y el bajo clero, formado por curas y viscar, ejercía su misión de provincias, era de modesta condición económica y procedían del estado llano. Debido a ello, simpatizaron con la revolución. Ahora, en segundo estamento tenemos a la nobleza, que formaba la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ellas los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en determinados casos, ocupaban los principales cargos en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. La nobleza se dividía en gran nobleza que llevaba una vida de lujo, pompa y riquezas. Esta última era de medianos recursos en sus posesiones en contacto con el pueblo cuyas necesidades reconocían y cuyos ideales igualmente simpatizaban. Ahora, el estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riquezas poseían. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes, con el correr de los años, habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ellos precisamente los promotores de la revolución, los que empezaron aquella revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos, las ofrendas del clero, el del censo y otros tributos a los señores y al Estado, quedándose con solo el 20% de la totalidad de sus ingresos, mientras que la burguesía fue la clase social que hizo la revolución. Se calcula que de la población de Francia en 1789 estiman en 23 millones de habitantes que solo 300.000 pertenecen a la clase privilegiada, clero y nobleza. Imagínate, el resto es para el estado llano. A nivel político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma arbitraria, en forma medial. Procedía en forma imparcial, pues no daba cuenta de sus actos a nadie, gastaba como y cuando quería las rentas del Estado, nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba conveniente. No había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Tampoco existía libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse, sino bajo el control de censura, o sea, tenían que revisarlo previamente. Por otra parte, las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor. Así tenemos que por un mismo delito la pena no era la misma tratándose de un noble o de un campesino. Asimismo, en lo ideológico, los filósofos difundieron la crítica a las ideas establecidas, la tolerancia religiosa, etc., preparando así la asamblea
preparando así el ambiente ideológico para la revolución. Recalcamos también los reclamos por la falta de derechos y diferentes libertades influidas por las nuevas ideas de la época. ¿Se acuerdan? La ilustración, ese pensamiento de solo la razón va a predominar. Que esta etapa procede de los inicios de la revolución desde 1789 hasta 1792, año en el cual se abolió por completo la monarquía de Estados Generales. En 1789, debido a la gran crisis financiera y económica que vivía Francia en aquel entonces, el rey Luis XVI convocó a Estados Generales. Estos eran asambleas que se reunían en momentos de crisis. La última vez que lo habían hecho en ese entonces había sido en 1600. Representantes del pueblo transmitían sus necesidades y problemas. La principal queja en esta asamblea se dio por parte del tercer estado, representantes del pueblo común, que pretendían el voto individual, lo cual fue rechazado por la clase alta, nobleza e iglesia. Ante este rechazo, el tercer estado proclamó la Asamblea Nacional. Claro, antes de ello, en los estados generales, se pretendía que solo haya un voto nada más, o sea, por cada clase social un voto, o sea, un voto por el clero, un voto por la nobleza y un voto por el estado llano. En otras palabras, si se decidía que todos pagaran por igual sus impuestos, el clero decía que no, la nobleza que no, mientras que el estado llano que sí, entonces había 2 contra 1, eliminado. Pero si decíamos que el último estrato social pague más, o sea, el estado llano pague más, el clero decía sí, la nobleza decía sí, pero el estado llano decía no, pero había 2 contra 1, entonces no era igualitario y todo va a recaer sobre el estado llano. Entonces se declara esta Asamblea Nacional propuesta por este tercer estado, el estado llano. Entonces, en 1789, luego de proclamar el tercer estado una asamblea nacional, el rey Luis XVI intentó frenar esta decisión por la fuerza y ordenar citar la capital de Francia en París. Esta etapa se caracterizó por el enfrentamiento entre tropas de Luis XVI, del rey, y las tropas revolucionarias, las cuales consiguieron tomar el control de la Bastilla, lugar donde se llevaban presos los grandes pensadores de la Revolución de Francia. A ver, Bastilla era una cárcel en la cual estaban presos muchos personajes importantes que apoyaban la Ilustración. Recuerden, chicos, que previamente a esto la Ilustración fue un motivo para estas independencias, estas revoluciones. En primer lugar, se dio ¿en dónde? En Estados Unidos, que proclamó su independencia, y luego también se vio por otra parte en Europa la revolución. Vamos a ver que ante esta presión y enfrentamiento, la asamblea dispuesta por el tercer estado decidió suprimir los derechos y privilegios del sistema feudal y nobleza. Y en representación de la toma de Bastilla se dio el símbolo del inicio de la revolución Entonces con esta toma se da inicio a la Revolución Francesa. Ahora, la Asamblea Constituyente. Así, el pueblo francés decidió tomar la Asamblea Constituyente con el fin de firmar una constitución. Durante esta etapa se logró definitivamente acabar con el feudalismo, redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y firmar la primera Constitución francesa de 1791, la cual proclamaba soberanía nacional y separación de poderes. Sin embargo, la monarquía parlamentaria, formada solo por integrantes de la burguesía, aún no le daba participación a las clases más bajas y eran los únicos que tenían derecho a votar a los dirigentes políticos. Luego de lograr el objetivo de la Asamblea Constituyente, firmar una constitución, pasó a constituirse la Asamblea Legislativa, la cual sentaba la división del poder.
Los girondinos estarían al mando de Jacques Pierre, quienes defendían la revolución pacífica en busca de un acuerdo entre la monarquía y la burguesía y buscaban la monarquía parlamentaria. Mientras que los jacobinos al mando de Robespierre, quienes eran radicales y buscaban conseguir más poder para las clases bajas, campesinos y trabajadores, fomentaban la formación de una república. Debido a la gran influencia de las decisiones por parte del rey Luis XVI, que no formaban parte de la burguesía, decidieron asaltar el palacio en donde se encontraba el rey y lo apresaron. La etapa republicana ya la hablaremos la otra clase, con la etapa napoleónica, que es la segunda parte. Entre sus hechos principales tenemos que el 5 de abril, como ya hemos mencionado, de 1789, se inician los Estados Generales, la asamblea parlamentaria convocada por el rey para resolver la crisis. El 16 de junio, los diputados del Estado Llano se separan en los Estados Generales y forman la Asamblea Nacional. Recuerden que la etapa monárquica tiene 4 fases. El rey Luis XVI plantea emplear la fuerza para controlar la situación y en respuesta el pueblo de París captura la Bastilla, esa fortaleza, prisión, el 14 de julio de 1789, donde se le da inicio a la revolución, o se toma como fecha la revolución. Se da la abolición de los derechos feudales, la igualdad en el pago de impuestos y supresión de los diezmos. El 26 de agosto se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mientras que en 1791 la Asamblea Constituyente promulgó la primera Constitución de Francia, que estableció una monarquía constitucional. En 1792, Francia ingresa a una guerra, la cual no fue favorable, surgiendo la sospecha de Luis XVI había pactado con los extranjeros. O sea, trae como que una traición. La muerte del rey causó conmoción en el pueblo francés y en los países vecinos, por lo que se estableció el régimen del terror. Recordar que a Luis XVI lo decapitaron. Este régimen del terror era para evitar la contrarrevolución y la invasión extranjera. En 1794, Robespierre es arrestado y guillotinado, quiere decir que también le cortaron la cabeza, junto con sus partidarios. La convención promulgó una nueva constitución que estableció el directorio, que enfrentó la crisis económica, la inestabilidad política y detuvo la invasión extranjera, pero eso ya lo hablaremos en la siguiente clase. La etapa republicana y la era napoleónica. Muchos intentos de golpe fracasaron hasta que en 1799 Napoleón Bonaparte puso fin al directorio. Ahora, vamos a hablar un poco de las consecuencias. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron el fin del sistema feudal. La Revolución Francesa fue el causante de acabar todas las ramas del feudalismo, entre ellas la servidumbre, los privilegios del clero e incluso los pocos privilegios con los cuales contaba la nobleza. Declaración de nuevos derechos para la sociedad, derecho a las mujeres, abolición de la esclavitud, entre otros. Imposición de ideas nacionalistas y demócratas. Estas se expandieron por toda Europa e influyeron de gran manera sobre las revoluciones de independencia en América y también el establecimiento de la República Francesa, que marcó el fin de la monarquía absoluta. Se estableció la división de poderes y se dictó la primera constitución, que luego influyó sobre las diversas naciones en Europa, los diferentes países. Muy bien, chicos. Pasaremos a la actividad. ¿Por qué se conoce a la Bastilla como el símbolo del absolutismo en Francia? Y lo hemos nombrado. ¿Y qué es la Bastilla también? Segunda pregunta. ¿A qué se le conoce como el régimen del terror y quién lo estableció?
Eso es todo, chicos, que tengan un buen día. Les habló su profesora Rocío Gamarra, sin antes recordarles que tienen un plazo máximo de 36 horas para poder entregar sus trabajos. Recordar entregarlos al siguiente número 9834-39133. De todas maneras, en la parte de la publicación estaré colocando un vínculo directo para que me puedan enviar sus tareas.